Ahora vamos a ingresar en la última parte de esta mañana. Vamos a escuchar a Leticia Jansson, asesora privada. El título de su disertación dice: Mirando la eficiencia de la producción del ciclo completo. Leticia, buen día y el tiempo es tuyo. Bueno, buen día, un placer estar acá. La verdad que nunca me imaginé, yo siempre estoy en el campo trabajando y tener tanta cantidad de gente, la verdad que es muy emocionante. El trabajo es minucioso, nosotros arrancamos en un campo de cría, tenemos una empresa familiar que se destina a hacer ciclo completo y empezamos con un rodeo de alrededor de 200 vacas y fue creciendo, ahora hemos crecido bastante, pero lo que sí era un rodeo mestizo, algunas vacas Aberdeen Angus, algunas Braford, y a los 4 o 5 años de arrancar con el rodeo conocimos la genética de la tregua Santa Coloma. El campo queda al norte de La Pampa, por lo tanto todo lo que es cría se hace en zonas de monte y nos gustó la adaptación, nos gustó el biotipo sobre todo. Entonces decidimos empezar a incorporar y así en estos 20 años hemos absorbido todo y tenemos el 100% del rodeo Lima Angus. Y para cerrar el ciclo pusimos una carnicería en Ingeniero Luigi, donde faenamos nuestros propios animales. Y analizando un poco la cadena, yo hice una diplomatura de carne el año pasado y en la cual analizábamos los eslabones y ahí realmente veíamos el productor que está al inicio de la cadena comercial y que es prácticamente el que define todo lo que va a pasar después, porque es el primer eslabón. Por ahí no lo tenemos en cuenta, pero yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos productores y para mí abrir la carnicería fue empezar a mirar el animal desde adentro. Siempre lo vi desde afuera, pensando en el color, pensando en otras cosas y no pensando en la composición de ese animal, que es lo más importante y lo que hace a esta cadena productiva. Nosotros estamos acá para producir carne, básicamente. Entonces, analizando un poquito la cadena, tenemos al productor, va a vender su producto a la industria procesa, vende sus medias al carnicero o para mercado externo. Vamos a analizar básicamente lo que pasa en el mercado interno. Y el carnicero ofrece su producto al consumidor. La industria, básicamente a través de sus representantes, sean consignatarios, abasteros, van a buscar siempre una media res que tenga la mayor conformación, la mayor relación entre músculo y hueso y con el engrasamiento justo. El carnicero, y se los digo en primera persona porque es lo que vivo habitualmente, busca reses de mayor rendimiento y sobre todo cortes de más valor, o sea, todos los que están en el cuarto posterior, que es donde hace la diferencia, y con una grasa adecuada, que es lo que el consumidor hoy pretende. Y el consumidor ha cambiado mucho, como decía Adrián en su charla, y es un consumidor exigente. Hoy en día no solamente es cómo está compuesto, sino el tipo de ácidos grasos, y que no tenga tanta grasa, pero no quiere sacrificar terneza, calidad, flavor. Y después estamos nosotros, que somos los que iniciamos toda esta cadena productiva. Y como es una actividad económica, no tenemos que descuidarlo, tenemos que producir un animal en el menor tiempo posible y en el menor costo. Pero en realidad el productor, ¿qué trazabilidad tiene sobre su producto que elabora? O sea, ¿qué sabe de lo que va a vender? Y esta es una pregunta que yo me hacía, y si evaluamos cómo vendemos los productores nuestra carne, tenemos básicamente dos maneras. Vendemos en pie, peso vivo menos el desbaste, eso va a depender la conformación y lo que arreglemos con el comisionista que nos compre la hacienda, que nos va a pagar más o menos según el biotipo. O si no, podemos vender las medias al gancho, el peso de las medias reses. Y en eso tenemos que tener en cuenta esto, que es lo que no está dentro de la media, dentro del rinde. Según el tipo de animal, el pelo y la piel, la ingesta, las excretas, la sangre, va a tener distinto peso, sobre todo la grasa mesentérica, que es bastante abundante en algunos animales y nos quita muchísimo el rinde. Una vez que el animal ya está transformado en medias reses, viene un tipificador en el frigorífico, la va a tipificar y la va a clasificar por su grado de engrasamiento. Y eso es todo lo que el productor tiene de trazabilidad sobre su hacienda, o sea, no sabe más que eso.
y nos tenemos que conformar con lo que nos dice el romaneo. Y eso es una problemática. En Uruguay, por ejemplo, el dressing está legislado. Yo no sé si, para los que no saben lo que es el dressing, es la limpieza de la media, el desengrasado final antes de la última balanza. Ellos lo legislaron porque el productor uruguayo empezó a ir a la faena, va muchísimo más que el productor argentino. Al ir a la faena notaba que había el dressing se hacía a veces excesivamente y perdía peso cuando llegaba el romaneo. Entonces se logró legislar. Y el productor uruguayo también ha avanzado muchísimo en su calidad de carne. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, meternos un poquito más, evaluar qué hay debajo del cuero, porque en realidad de nuestro producto sabemos poco. Y tenemos herramientas para averiguar cómo está conformada nuestra media. Y esas herramientas son, por ejemplo, la ecografía de carcasa. Son tecnologías no invasivas que nos permiten evaluar en tiempo real cómo está conformado ese animal previo a la faena. Tenemos 4 determinaciones que son la grasa dorsal, la grasa de cadera, el área de ojo de bife y la grasa intramuscular. Bueno, como el área de ojo de bife es sumamente importante por lo que hemos visto de la exposición de Aníbal, nosotros hicimos un trabajo que venimos ya realizándolo de hace 2 años, evaluando las carcasas y haciendo un seguimiento desde el animal, desde el peso vivo, hacemos el peso vivo menos el desbaste del 8%, y hacemos ecografía de carcasa a todos los animales que van a faena. Luego de la ecografía tenemos que identificarlos, presenciamos la faena, ahí están los animales colgados, y después hacemos la identificación de cada media con el número del animal. Esta es la parte más difícil. Yo busqué un montón de métodos para ver cómo hacía para no perder esa trazabilidad. Y no quedaba otra que ir a la faena y esperar a que pasara la media por la noria, y cuando llegaba la última balanza y estaba puesta la etiqueta, poner el número al que pertenecía. Esas medias llegan a la carnicería, ahí son despostadas, se hace el pesaje corte por corte, esto es un peseto como ven ahí, se hace un llenado de planillas y se hace un procesamiento de datos. Todas las medias que evaluamos cruzamos datos de todas las características, de los pesos vivos, del peso neto, de las características de la carcasa, área de ojo de bife, grasa dorsal, grasa de cadera, y con eso evaluamos un ranking, podríamos decir, ¿no?, de cuáles son los animales que más nos han rendido. Y para esto nos basamos en el área de ojo de bife, porque es la predictora fundamental de lo que va a pasar con el rinde minorista. Como vemos acá, un área de ojo de bife con mayor superficie indica mayor relación músculo-hueso, mayor espesor de todos los músculos de la carcasa y mayor porcentaje de cortes minoristas. Yo les voy a mostrar ahora la comparación de 3 novillos despostados en la carnicería para que veamos con parámetros fijos en base a la grasa dorsal, que estos novillos andan alrededor de 7, 7,5, qué pasaba con los diferentes rindes por diferentes áreas de ojo de bife, solamente eso, porque estos 3 animales comparados tienen el mismo peso vivo. Este animal, el novillo 1, tiene 374 kilos de peso vivo, perdón, este ya es peso neto, o sea, ya está restado el desbaste. Las carcasas fueron las 2 sumadas 218 kilos, un rinde del 58,2. Y esto fue en cortes minoristas, o sea, cada corte sumado nos da el rinde minorista, que sería los 170 kilos dividido en los 218. Eso nos da el rinde minorista. Este otro novillo de 370 kilos, área de ojo de bife 55,8. El peso de la carcasa fue de 207, o sea, 2 medias de 103 más o menos. El rinde fue de 55,9. Esto fue en cortes minoristas, 147 kilos, lo que nos da un 71% con respecto al peso de la media. Y este novillo 3, el más desgraciado, el pobre, porque tiene muy poca área de ojo de bife, el peso de la carcasa nos dio 192, el rinde el 51,8 y de cortes minoristas 131 kilos.
y el rinde fue el 68%. Si bien uno cuando ve los porcentajes dice, bueno, 4 o 5, lo vamos a reflejar en plata, porque cada uno de estos animales, cada una de estas medias, cuando las íbamos despostando, pesábamos cada corte, y este es el peso, la cantidad de rédito de esta media, 173.000 pesos. Esta otra media nos dio 154.000 y esta 144.000. Si tomamos esta media como un 100%, esta nos dio un 11% menos y esta rindió un 17% menos en plata. Esta otra comparación son novillos un poquito más pesados, que es lo que más vemos nosotros en la carnicería, porque en realidad los pesos de nuestros animales rondan estos pesos, que son de 420 kilos netos. Este animal de área ojo de bife 80, peso de carcasa 256, rindió el 60,9. Los cortes minoristas fueron casi 200 kilos. El rinde minorista fue del 77%. El novillo B, 416, 4 kilos menos. El área ojo de bife 72. El peso de la carcasa 244 y el rinde 58,6. Los cortes minoristas 186. En realidad estas dos medias son las dos muy buenas porque tienen muy buen rinde minorista. Y esta media, en realidad fue un novillo hijo de unas vacas cruzas que nos quedaron en el campo, una vaca negocio, y lo seguimos específicamente para ver cuál era el rendimiento, porque no teníamos un animal de este peso con esa área nosotros. Entonces lo seguimos específicamente por eso. Y nos costó mucho más engordarlo. Nunca parecía que estaba terminado, es la realidad. Lo esperábamos hasta que decidimos mandarlo a faena y fíjense lo que rindió el 54%. Acá tiramos muchísima grasa mesentérica. Y cortes minoristas nos dio 159 kilos, el 71%. Si este es nuestro 100%, 205.000, esta 190.000 y esta 164.000 pesos. Esto es plata en carnicería. Esta sería el 100%, esta nos dio un 7% menos y esta un 20% menos. Se vuelve a repetir lo mismo que en la media anterior. Los animales que tienen estas áreas de ojo de bife rinden el 20% menos en carnicería. Y fíjense que acá, entre la media A y la media B, la diferencia es del 7%, pero vamos a desglosar el cuarto pistola en estos tres animales, pero básicamente para ver qué pasa con el novillo A y el novillo B. El novillo A en el cuarto pistola nos dio 88,5. Recuerden que tenía 80 de área ojo de bife. El novillo B nos dio 76,2 y el novillo C 64,7. En plata, ese cuarto pistola nos dejó 102.000 pesos y estas 87.000 pesos y estas 75.000. Pero fíjense acá la diferencia del porcentaje. En la anterior, cuando comparábamos las medias enteras, la diferencia era del 7%. En cambio, cuando comparamos el cuarto pistola, la diferencia es mucho mayor. Tenemos un 14% de diferencia en el rinde del cuarto pistola en estos dos animales. Y esa es la importancia del carnicero cuando mira el cuarto posterior en el animal que va a bajar en su carnicería. Porque él sabe que esa media le va a rendir mucho más, un 14% más en este caso. Siendo que el animal B es muy bueno también, pero tiene más proporción el peso de los cortes del cuarto anterior. Y este animal nos dio el 73%, o sea que la brecha es todavía mayor cuando evaluamos el cuarto pistola. Suponiendo que cargamos 2 jaulas de novillo, una de tipo A con un área de ojo de bife de 80, esa jaula en carnicería nos daría 8.232.000 pesos. En cambio, si faenamos una jaula de novillos tipo C con un área de 55, que les digo yo, para hacer este trabajo no solamente evalué los rendimientos en la carnicería nuestra, he andado por otras carnicerías y me he asombrado la cantidad de grasa que se tira. O sea, es lamentable toda la pérdida de la cadena productiva por engrasar de más. La diferencia entre estas dos jaulas, cargar una jaula de novillos tipo A o tipo B, es de 1,5 millones, la diferencia en plata en la carnicería.
Imagínense si esto lo multiplicamos, no sé, por lo que faena el Marfrig por día. O sea, es abismal la diferencia. Y no solamente en plata es la diferencia, porque acá se está diluyendo el costo de traslado, porque estamos trasladando más kilos en el camión, más kilos productivos, y porque estamos aprovechando mucho más, o diluyendo un poco los costos de faena, porque tenemos más kilos producidos por unidad faenada. Entonces, todo el ciclo se vuelve más eficiente. Les quiero mostrar un poquito qué pasa con la grasa, que a mí yo me he quedado azorada porque la verdad que no pensé que se tiraba tanto. Y estas sí son dos animales que nosotros faenamos en la carnicería. Fíjense que si bien hay diferencia en el peso de faena, o sea, uno pesa 4,82 y el otro 4,45, las aras de ojo de bife son prácticamente iguales, pero aquí lo que cambia es la grasa dorsal. El animal A tiene prácticamente el doble de grasa que el animal B. Y fíjense, cuando hacemos, lo que hay en el medio es el desglose del cuarto pistola, que prácticamente no hay diferencia, pero sí lo que dice al tacho. Y eso es lo que el carnicero tira. De grasa, en la media A tenemos 12,4 kilos. O sea que por animal hemos tirado 25 kilos de grasa. Que eso para un carnicero de pueblo es un gran problema, porque no tiene qué hacer con la grasa. En otros lugares, en zonas urbanas, por ahí lo puede recuperar. Hay algo para hacer, se puede usar para la industria, pero en el caso de los pueblos no. Entonces, no solamente perdió el carnicero, nosotros que le pusimos 7 milímetros de grasa dorsal más. ¿Cuánto maíz hemos derrochado en eso? ¿Cuánto tiempo? El gasoil en el feedlot, o sea, es todo menos eficiente. Acá les quise poner esto porque yo también para mí fue una sorpresa, pero si ustedes ven el rinde dice que la media A rindió el 63%, lo cual es una barbaridad, pero son los datos tal cual como por los pesos que teníamos. Y la media B rindió el 60%, pero a la hora del desposte por corte minorista, fíjense que la media A del rinde minorista rindió el 73,8% y el rinde de la media B rindió el 79%. O sea que en realidad el rinde primero de 63 contra 60 es mentiroso, porque el verdadero rendimiento es lo que pasa en la carnicería, porque toda esa grasa que tiramos estaba entre los músculos, una parte, ¿no? Por supuesto, pero cuando se va prolijando cada corte para exponer en la carnicería, es de ahí de donde sale toda esa grasa de desperdicio. Este es un trabajo que estamos haciendo ahora, que es el crecimiento de la carcasa en los novillos que entran al feedlot. Los novillos entran con 15 meses aproximadamente al feedlot. Y el que está primero, que es el K109, este animal ya fue faenado, entró con un área de ojo de bife de 64 y 3,3 de grasa dorsal. El aumento de peso vivo fue de 1,5 y el peso final fue 452, este es el peso neto. O sea, pesó 495 por ahí. El área de ojo de bife de este animal llegó a 82, o sea que en esos 58 días de encierre, el área de ojo de bife creció prácticamente 18 centímetros. Acá en las columnas del final les he puesto la diferencia de área de ojo de bife y la diferencia de grasa dorsal desde el inicio hasta el final de la prueba. Y fíjense que en la línea roja abajo, el K187, este animal entró con 60 centímetros cuadrados de área de ojo de bife y al momento de medirlo, el 12 de abril, tenía 85 de área de ojo de bife, o sea que había crecido 25 centímetros, lo que representa prácticamente un 45%. Ya vimos lo que significa el área de ojo de bife en el rendimiento de un animal. Y lamentablemente se faenan mucho antes los animales de que logren expresar esta genética. O sea, son 2 meses donde el animal desarrolla 40% más de área de ojo de bife. O sea, tenemos que tener cuidado cómo faenamos. Esperemos a llegar a un animal que tenga un peso adecuado para lograr aprovechar todo su potencial genético. Este animal, el que les dije anteriormente, que era el K109, este es el desglose del desposte. Si se fijan, de desperdicio en grasa tuvo 5,4,
perdón, 6,7, desperdicio fue 5,4 y de hueso 15,3. El cuarto pistola fue de 44, lo que representó un 41% del peso de la media. Este es el animal que iba a la faena y estos son sus números. Rindió el 60,6 y el 78,3 en rinde minorista, o sea, un excelente novillo. Bueno, un poco para concluir, habíamos dicho que el productor estaba al inicio de la cadena productiva de carne y como decía Aníbal, depende de él muchas decisiones en la cría, en la recría, en el engorde, pero básicamente hay que tener claros los objetivos. Todas estas son decisiones del productor que van a definir lo que va a pasar después con la cadena productiva. El objetivo claro sería producir más kilos y de más valor. Y para eso hay que definir el biotipo, que es lo más importante, definir un biotipo que sea adaptado a cada zona y que logre expresar su máximo potencial, no faenarlo antes de tiempo. Y eso es aumentar la eficiencia de toda la cadena productiva. Bueno, y como última reflexión, me parece que la carne de calidad en realidad no tiene raza, tiene gente y trabajo duro. Estas son palabras de Jorge Ferrario, que él ha sido profesor mío y al que le debo los conocimientos en calidad de carcasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia.